Muy buenas noches, hermanos, amigos. Una alegría estar con ustedes otra vez en esta semana para seguir estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy nuestro devocional del día de hoy, sabemos que nuestros pastores han tenido problema con el internet, pero gracias a Dios hoy podemos hacer este devocional. Y como siempre vamos a hacerlo comenzando con la invocación al Dios vivo y verdadero. Vamos a hablarle a ese Dios todopoderoso, amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por un día más que nos has tenido bajo tu gracia, Señor. Te pedimos ahora que seas tú guiándonos en este devocional, Padre Santo, para que todo lo que hagamos, Señor, lo que digamos, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, y todo lo que aprendamos, Señor, podamos también ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. También nosotros somos pecadores y debemos reconocer que hoy hemos fallado de muchas y de distintas maneras a Dios, con pensamientos, con acciones, con obras. Por eso quiero que todos hagamos nuestra confesión de pecados y podamos clamar a ese Dios misericordioso que perdonará todos nuestros pecados. Por eso digamos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Hemos confesado nuestros pecados a Dios nuestro Padre, y por eso los invito a que juntos cantemos el siguiente himno. Yo confieso todos mis pecados, pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha perdonado todos nuestros pecados únicamente por la obra de su Hijo Jesucristo. Su palabra dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Digamos todos juntos: concédenos esto a todos nosotros. Amén.
pero también somos una iglesia confesional. Confesamos con los credos lo que usted y yo creemos, que es lo que enseña en la Biblia. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Por eso los animo a que juntos cantemos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Nuestro texto para el devocional de hoy está tomado del libro de Isaías, profeta mesiánico, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este tiempo de Adviento vamos a aprender sobre Jesús, sobre Dios, sobre la venida de Dios a este mundo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios mismo se convirtió en hombre, ¿para qué? Para sufrir y morir por cada uno de nosotros, para salvarnos. Si vamos al libro de Mateo, donde está la anunciación a María, vemos que el único propósito de Dios al hacerse hombre era venir a salvar a la humanidad, a salvar la raza humana que se había perdido en el huerto del Edén. El versículo 21 de Mateo 1 hasta el 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces Jesús se hizo hombre. Hay doctrinas que niegan que Jesús es Dios, pero no es porque no haya suficiente evidencia. La Biblia muestra a la luz de toda la palabra que Jesús es Dios, con sus atributos, con sus milagros, con su omnisciencia, con su omnipresencia, con todo. Él mostró que Él era Dios. Pero no podemos decir que estas doctrinas no tengan evidencia, no, sino que ellos, en su afán o en su necedad, quieren ser más sabios que Dios, pues en la mente humana no es posible comprender las dos naturalezas de Cristo. Nosotros muchas veces tratamos de tratar de descifrar o acomodar los misterios de Dios, los misterios que no nos han sido revelados a una mente finita, y por eso muchas veces terminamos diciendo lo que la Biblia no dice y aún creyendo lo que la Biblia no enseña.
Y para poder entender esto, debemos primero conocer las dos naturalezas de Jesús. Dios se encarnó, se hizo hombre, ese Dios de gloria, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero cuando hay textos donde Jesús habla como hombre, cuando Él habla como el Hijo del Hombre, está hablando en su naturaleza humana. Pero Él fue 100% hombre y 100% Dios. No podemos separar estas dos naturalezas o decir que porque a mí no me parece o no lo entiendo o no lo comprendo. No. Si la Biblia lo enseña, eso es y punto. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y esto solamente lo podemos creer por fe. Mire, Jesús en Mateo 24:36 dijo: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Jesús, como no sabía cuándo era el día del fin del mundo, no era Dios. Que ese Jesús que se engendró, ese que nació en el pesebre, que Dios dice que es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no es Dios? No, Él está hablando aquí en su naturaleza humana. Y como les dije, en estos domingos de Adviento vamos a aprender de ese Jesús que se encarnó, cómo es un verdadero hombre y verdadero Dios. Porque este mismo Jesús que dijo allí en Mateo 24:36, que no sabía el día del fin del mundo, y por eso muchas doctrinas como los arrianos dicen que Jesús no es Dios, porque Él no lo sabe todo y que Dios es omnipresente y lo sabe todo. También un atributo de Dios es ser eterno. Y Jesús dijo en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire, este es el nombre con que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Moisés le dijo: bueno, y voy allá, y si ellos me preguntan que quién me envió, ¿qué le digo? Y dijo: yo soy, lo ha enviado. Si Jesús no es Dios, Jesús cometió un pecado, porque Dios dice en Isaías 42:8 que no da de mi nombre, ni mi honra, ni alabanza a nadie, y Jesús utilizó un nombre de Dios. O Dios, o Jesús es Dios, o Dios toleró un pecado y no es Dios. Y si Jesús murió y fue resucitado por Dios, es porque estuvo de acuerdo con todo lo que Él hizo. Lo hizo perfectamente, al Él vivir una vida perfecta, sin pecado. Entonces, esto nos demuestra un atributo que solo le pertenece a Dios, el ser eterno. Pero, ¿por qué Dios es eterno? ¿Y por qué Dios era necesario para nuestra salvación? ¿Por qué tenía que encarnarse? ¿Por qué tenía que ser hombre? ¿Y por qué tenía que ser Dios? 100% hombre y 100% Dios. Tenía que ser hombre para someterse a la ley y morir en una cruz por nuestros pecados. Mire, el texto de Gálatas 4:4 dice que Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para salvar a los que estaban asidos a maldición o al pecado. Entonces, tenía que ser hombre. Dios no se puede someter a la ley, Él es el dador de la ley. Dios, como Dios, no muere, es eterno. Pero como hombre, como Dios hombre, necesitaba que hubiera una muerte, exigía y exige una muerte por el pecado. Se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Se hizo hombre para poderse sujetar a la ley. Pero eso nunca dejó de ser Dios. Él nunca desechó los atributos de Él o los dejó aparte. Filipenses 2:6 nos enseña esto de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ojo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Mire, no es que era un Dios, como doctrinas enseñan, que en el principio era el verbo en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. No. O que es un Dios. No. Dice ser igual a Dios.
no es ni menos ni más, es Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿en la cruz murió Dios? Sí, Dios hombre. Había que haber una muerte por el pecado. Y solo Dios podía venir a pagar esa muerte. Enseguida lo vamos a ver. Este Jesús que nació en un pesebre, no queda ninguna duda que es el mismo Dios del que nos habla la Biblia, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es ese gran yo soy, este Jesús. Y tenía que ser Dios, ¿por qué? Porque el castigo por nuestros pecados es eterno. Por lo tanto, el pago que habría que hacer también tenía que ser un pago eterno. Y tendría que ser perfecto, sin ningún pecado. Y este es otro atributo de Dios, que solo Dios lo tiene, ser santo. Porque recordemos cómo era el prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese cordero tenía que ser macho, sin un defecto, no por si tenía alguna raspadura, un hueso quebrado o algo, no servía para el sacrificio. Entonces tenía que ser Dios, ¿por qué? Para hacer el pago eterno por nuestros pecados y para que pudiera librarnos de esa condenación. El castigo por nuestros pecados solo lo podía lograr una persona que viviera una vida perfecta, sin pecado. Por eso Jesús pudo decir, oiga, ese mismo Jesús, porque el único que es perfecto, sin pecado, santo en su totalidad, se llama Dios. Es el único que nunca ha cometido, ni cometerá, ni va a cometer pecado. Y el mismo Jesús afirmó esto. Y ni usted ni yo tenemos ninguna base bíblica para decirlo. Tal vez la razón y las concupiscencias de muchas personas llegan a decir cosas que no son bíblicas. Pero la misma Biblia nos dice que Jesús nunca cometió pecado y que nadie lo puede acusar de esto. Juan 8:45 nos dice, y sin embargo, a mí que les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? La Nueva Versión Internacional. ¿Quién puede acusar a Jesús de pecado? Nadie. Es una prueba de que Él era perfecto, santo, y el único perfecto y santo es Dios. Y tenía que ser eterno. Mire, un ángel es perfecto, pero él no podía venir a pagar el precio por nuestros pecados. El ángel podía venir y vivir una vida perfecta sin pecar, pero no podía pagar el precio por nuestros pecados porque no es eterno. Aún un ser humano podría decir, yo voy a pagar el precio con mis pecados muriendo en una cruz, pero tampoco podría, porque entonces tendría que hacer lo mismo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Tenía que presentar primero un sacrificio por él y por sus pecados, y después por los de su familia, para entrar a presentar los pecados del pueblo. Entonces, si fuera así, también nosotros, Dios dice que solo moriremos una vez, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Solo Dios podía ser nuestro Salvador. Por eso, ese Dios que nació en un pesebre hace más de 2000 años es Jesús, y ese Jesús es Dios, y es 100% Dios y 100% hombre. Pero ese Dios vino a morar en medio de nosotros. Dice que la palabra Emmanuel es Dios con nosotros, y no nos ha dejado solos después de cumplir su obra redentora. Él se ha quedado con nosotros. Con todos los creyentes se ha quedado Jesús. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. ¡Qué alegría
saber que Dios permanece con nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de alegría, en los momentos de catástrofe, en los momentos de buen tiempo, en todo momento. No hay un momento en que Dios no esté con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en nuestros corazones su reino. Él mora en nosotros, Él mora en cada uno de los creyentes. Vino, se hizo hombre, nació, creció, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y sigue con nosotros. Este Jesús que resucitó dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un atributo de omnipresencia. Está con todos los creyentes. Y mire lo que nos dice Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que Dios vive en el corazón de cada creyente. Dios está entre nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios nos da la evidencia de que Jesús, que es Dios, mora con todos nosotros. Dios con nosotros. Nos consuela. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está presente con nosotros siempre. Por eso, que Dios nos ayude a atesorar siempre esta promesa. No solo en este tiempo de Adviento. No podemos decir que Jesús ha venido a nosotros y se queda en el tiempo de Adviento y después se va. Y después, cuando volvamos a anunciar el tiempo de Adviento, después vuelve. No, Dios se ha quedado en cada uno de sus hijos porque ha establecido su reino en el corazón de los creyentes. Jesús y el Padre han venido a morar en cada uno de los creyentes. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vive en mí. Dios está en mí. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Que Dios nos ayude siempre a atesorar esta promesa por toda nuestra vida, para que cuando partamos de este mundo podamos oír esas dulces palabras: entrad, benditos de mi Padre, al reino eterno preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hoy podemos decir, con la Biblia abierta, hemos enseñado que el Jesús que nació en un pesebre en el cumplimiento del tiempo, no podemos decir que fue esta fecha, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que un día Dios cumplió esa promesa que había hecho en Génesis 3:15, y que ese Jesús, ese niño que nació en un pesebre, es Dios, y sigue siendo Dios, y será Dios por la eternidad. Que Dios nos conceda esta fe para que lo podamos creer a cada uno de nosotros. Ahora vamos a hacer una oración por todas las peticiones que venimos haciendo a Dios. Vamos a seguirle clamando, Señor, por todas las personas que hay enfermas en este momento en el mundo, Señor. Te seguimos clamando, Padre Santo. Tú los conoces, Padre Santo, los que te venimos orando y que están enfermos, Señor. Te pedimos para que tú, conforme a tu voluntad, nos estés sanando, si es tu voluntad. Y si no, también, Señor, danos la sabiduría y la fe para entender que tu gracia es suficiente para con cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, te pedimos por aquellos que han sido sanados, Señor, que puedan tener un corazón agradecido a ti, Señor. Te pedimos que más que la sanidad física le des la sanidad espiritual, Señor, que tu misericordia sea sobre ellos para que puedan ser llevados a la fe. Y agradecerte, Señor, no solo por la sanidad física, sino por la sanidad espiritual, que es más importante, Señor. Porque sabemos que todos venimos a este mundo condenados al infierno por el pecado. Sabemos que las enfermedades y todas las cosas de este mundo, los dolores y las tribulaciones que hay, es el efecto del pecado. No es porque tú lo hagas, no, Señor, ese es el efecto del pecado. Y sabemos, Señor, que cuando estamos en tribulaciones o en angustias, podemos mirar a Jesús y acordarnos que Él nos tiene un lugar preparado en el cielo, Señor.
Por eso te damos gracias por los que has sacado de este mundo y los has llevado a tu presencia, Señor. Han muerto con la fe en Jesús como su único Salvador, hoy son santos triunfantes, hoy están en el reino de los cielos, para vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Por eso, Señor, seguimos dejando todas estas peticiones en tus manos y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó antes de cerrar del Padre Nuestro. Bueno, queremos dar gracias a Dios por habernos permitido una vez más estar aprendiendo de tu palabra. Queremos saludar a Paulina Salinas, queremos saludar a nuestra hermana Cruz Moreno, la hemos visto muy activa en los devocionales. Gardenia Quintero, claro, mi hermanita, qué alegría, la vemos ahí siempre muy constante. También a nuestra hermana Yoli Vargas, también es fiel. Nuestro hermano Luis Astudio de Venezuela. Ay, nuestra hermana Rosa Maturana de Ibagué. Y nuestra Pansy, que día le pusimos falla, a Albanuri Quintero. Y también tenemos a Ofelia Sepúlveda y a la esposa de nuestro pastor Tony, a Marta Cecilia Agudelo. Me dice que hay 5 personas más, no las veo. Tenemos a Angélica Grullón, a Josefina Hierro y a nuestra hermana Ana Ortiz, también de Medellín, a Daniosa Gallego también, y tenemos a William Darío Amaya Herrera, un amigo mío de San Rafael, un paisano. Qué alegría, William, verlo por acá conectado en estos medios. Dios te bendiga. A Natividad Hierro, también la vemos aquí, nuestra hermana Piedad Eucaris Uribe Vega. También tenemos a Josefina Hierro y a César Augusto Narváez. También tenemos a, ¿quién más nos dice aquí? Nos repite los nombres. Gracias por haber sacado su tiempo para estudiar de la palabra de Dios. Como siempre digo, es el mejor tiempo que un ser humano puede invertir, el estudio de la palabra de Dios. Entonces, en estos domingos de Adviento, hasta el 24, vamos a estar viendo que ese Jesús que vino es Dios. Lo vamos a ver con la Biblia. Porque, como dije, hay doctrinas que, porque no lo entienden, dicen que no es verdad. Pero la fe no es cuestión de entender o no entender, es de creer. Y con la Biblia abierta hoy mostramos que Jesús, ese niño que nació, es Dios. Pero vamos a seguir viendo en estos domingos, en los domingos de Adviento, cómo ese Jesús
sí es Dios, que nadie puede decir que no es Dios, porque la Biblia lo muestra con todos sus atributos. En nuestra próximo devocional, el próximo martes, veremos más atributos de Dios, de ese Dios todopoderoso. Que tengan una feliz noche, que la paz, la gracia, la misericordia y la providencia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos veremos mañana, si Dios permite, en la clase a las 7 de la noche y devocional a las 8 de la noche, si su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. Que Dios los mantenga bajo su gracia.